Queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Este domingo me tocó leer la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2 y 5 del 12 al 14. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silás, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Aprovechar también de darle la bienvenida nuevamente a los que se nos están sumando desde Instagram en el sermón de hoy día. Como les dije, estamos tratando de transmitir por todas las plataformas posibles que tenemos, el canal de YouTube, aquellos que nos están siguiendo en YouTube y ASA ANF, y también Instagram. Por ahora estamos ocupando el Instagram que yo tenía personal, pero ya vamos a generar el Instagram de la iglesia. En este caso es pastor.anglicano.antofa. Así que bienvenidos a cada uno de los que nos están sumando en Instagram. Veo a la Poli que nos sigue siempre, a la Bárbara, bienvenida. Y así, una serie de personas que nos están siguiendo en Instagram, gracias a aquellos que están hoy día también en Zoom conectados con nosotros para poder como congregación estar juntos. Y hoy me gustaría partir pidiéndoles que piensen en todas las cosas que quizás bien, ahí me puse para que me puedan ver. Todas las cosas que quizás hemos perdido durante esta pandemia o que potencialmente podríamos perder en este tiempo, las cuales probablemente nos han o harán replantearnos su valor previo a la pandemia, cuando probablemente las dábamos por sentadas y hoy día ya no podemos darlas por sentadas. Entonces quiero partir justamente preguntándole, ¿qué sería lo que más te dolería perder en esta pandemia? O si quieren ponerlo en positivo, ¿qué es lo que más valoras de este tiempo? Para muchos de ustedes, para muchos de nosotros, lo que más valoramos sería nuestra familia, nuestra esposa, cónyuge, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos. Quizás para algunos también sus amistades en general, colegas, vecinos, compañeros. Pero para otros será su trabajo, que es lo que permite la subsistencia familiar. Quizás para algunos pueda ser la educación formal, que es la oportunidad que tenemos como crecimiento en esta vida. Quizás en términos más filosóficos, para algunos será la libertad que hoy se ve coartada por la pandemia, limitando cuándo y dónde podemos ir, a dónde, además de qué podemos hacer. Para otros serán algunos servicios que ya no reciben porque no se están dando o porque tuvieron que eliminarlos debido a la crisis financiera asociada. Para algunos serán algún pasatiempo, recreación o deporte. Para otros será el no poder congregarnos presencialmente. Y así cada uno podrá tener cosas, diferentes cosas que podamos estar potencialmente hemos perdido o podremos perder durante este tiempo. Ahora les aseguro que para muchos será no solo perder la vida, sino que perder todo lo que con mucho esfuerzo ha logrado como fruto de su trabajo y que hoy se ve amenazado por lo que esta pandemia implica a todo nivel.
por lo que creo que nuestra tendencia será aferrarnos a todo lo que valoramos actualmente y tratar de mantenerlo a toda costa, especialmente aquellas cosas que creemos que por nuestros méritos hemos ganado y alcanzado o logrado en esta vida. Pero hoy veremos cómo el apóstol Pedro considera que lo más valioso para él es la gracia inmerecida que Dios le ha dado a todos los que él ha elegido, por lo cual nos va a animar a mantenernos firmes por esta y en esta gracia, aún en medio de las crisis, sufrimientos que esta vida nos brinda, lo cual hace más que relevante, creo, el tema de hoy día y del resto de la serie. Entonces hoy día vamos a partir con el primer sermón de esta serie titulada Firmes en la Gracia, la cual, como les decía, está basada en la primera carta del apóstol Pedro a las iglesias ubicadas en lo que hoy sería la Turquía moderna, en las cuales quiere animarles a mantenerse firmes en la verdadera gracia que han recibido de parte de Dios, mostrándoles tanto la sufrida realidad de este mundo, como también la maravillosa esperanza del mundo venidero, que les permita perseverar en este regalo inmerecido de parte de Dios, esperando la manifestación final de su segunda venida, o dicho de otra forma, vivir este presente difícil a la luz de nuestra gloriosa y segura esperanza futura, especialmente en el contexto actual, que es un contexto secular que no está dispuesto muchas veces a reconocer, ni recibir, ni vivir bajo la gracia de Dios, sino muy por el contrario, centrarse en sus propios méritos, desconociendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso se ha hecho más que real en medio de la pandemia, que ha revelado por un lado todas las carencias de la humanidad a nivel mundial, pero a la vez ha dado tremendas oportunidades de crecimiento a nivel familiar y personal. Pero antes de seguir, me gustaría dejarlos con una pregunta, como es mi costumbre. Y la pregunta es la siguiente: ¿he realmente experimentado la gracia de Dios y estoy seguro de que estoy firme en esta? ¿He experimentado realmente la gracia de Dios y estoy seguro de que estoy firme en esta? Bien, vamos a orar al Señor para que Él nos sea guiando en la meditación del día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias por tu gracia maravillosa y merecida, que a muchos de nosotros nos ha alcanzado de tal manera de que hoy día podemos vivir una vida totalmente diferente a la que estuviéramos viviendo si es que no hubiéramos aceptado con fe esa gracia inmerecida de parte tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, de que ninguno de nosotros, eh, de que aunque ninguno de nosotros merecía esta gracia tuya, tú nos la has dado y nos has prometido que tú nos ayudarás a perseverar y mantenernos firmes en esta, Señor. Ayúdanos por medio de esta serie, Señor, a ver cómo podemos mantenernos firmes en la fe, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y recordar de que este mundo no es nuestra patria, no es nuestro hogar, sino que nos espera un hogar mucho más maravilloso junto a ti, donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más pecado. Señor, abre nuestros corazones para ser desafiados por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar revisando el saludo inicial de esta carta, el primer capítulo, los primeros dos versículos, y la despedida de esta carta en el quinto capítulo, los versículos 12 al 14, para conocer un poco más primero el autor de este libro, segundo la audiencia a quien está dirigida, y tercero el propósito por el cual fue escrita esta carta, como una gran introducción a lo que será esta serie llamada Firmes en la Gracia. Entonces lo primero que veremos es el autor de la carta. Y para eso les pido que, bueno, puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro, que comienza así, la primera parte. Primera de Pedro 1:1a, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y la pregunta obvia al leer esto debería ser:
¿Quién es Pedro y por qué tiene ese título? Y la Biblia nos dice que Pedro fue un pescador llamado Simón, quien es invitado por su hermano Andrés a conocer al Mesías, quien a su vez no solo lo llama que sea uno de sus discípulos, sino que le cambia su nombre a Pedro, que significa piedra, y le dice que él ahora será uno de los pilares de la iglesia, por supuesto, sobre el único fundamento que es Cristo. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús y uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, junto con Juan y Santiago. Él fue testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, junto con muchos otros eventos como la transfiguración, la resurrección de Lázaro, la caminata de Jesús sobre el agua y muchas otras señales y prodigios. Fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Salvador tan esperado y anunciado por las Escrituras. Y él recibió el llamado directamente de Jesús para ser uno de los líderes de la iglesia, para mantener la sana doctrina y cuidar el rebaño del Señor al final de su ministerio. Se sabe que como buen comerciante hablaba dos idiomas, griego y arameo, y aunque es el autor de esta carta, escrita probablemente en los años 60 después de Cristo, 63, 64 después de Cristo, Pedro nos explica que usó a Silvano o Silas como su redactor o escribano. Pero además sabemos que Pedro se casó, ya que Jesús sanó a su suegra, y algunos dicen que por eso Pedro negó a Jesús. Es una broma, por favor, borren esa broma. A todos, muchos de los que estamos aquí amamos a nuestra suegra y doy gracias a Dios por ella. Pero Pedro fue casado, y aunque no tuvo hijos, dice que Marcos fue su hijo, ya que sabemos que fue un discípulo de Pedro y fue quien escribió, de hecho, el Evangelio de Marcos en base a las memorias de Pedro. Sabemos que Pedro tenía un carácter impulsivo que lo llevó a cortarle la oreja a un soldado, a recomendarle a Cristo que no muriera en la cruz, a negar a Jesús 3 veces, a tirarse nadando de su barca rápidamente para poder reunirse con el Jesús resucitado. Y finalmente sabemos que murió como un mártir, probablemente crucificado. Pero pese a sus errores y pecados como cualquier hombre, vemos que él experimentó el perdón y la gracia de Dios, ya que después de que él no negó 3 veces a Jesús, vemos que al final de su vida Jesús le preguntó 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Por lo cual Jesús le reafirma que él había perdonado y restaurado lo que él había hecho. Entonces Pedro llegó a ser un apóstol de Jesucristo. Y para entender ese título debemos saber qué significa literalmente enviado, ya que las escrituras nos dicen que Jesús mismo apartó 12 discípulos desde la multitud, los llevó a una montaña y desde ese lugar lo estableció como parte de su equipo y base de un nuevo pueblo que Dios estaba formando para enviarlos al mundo. La restauración de las 12 tribus de Israel encarnada ahora en los 12 apóstoles de Jesús. Y Pedro como apóstol tuvo la autoridad de Dios para escribir lo que escribió. Nadie más en la historia ha tenido la misma autoridad que los primeros apóstoles para escribir la palabra de Dios. El Nuevo Testamento me refiero, porque en el Antiguo Testamento tenemos que reyes y profetas tuvieron la autoridad de escribirlo, pero en el Nuevo Testamento son los apóstoles los que tienen la autoridad para escribirlo. Por lo tanto, las palabras que Dios inspiró en ellos tienen su autoridad para toda la iglesia cristiana, en todo lugar, por todas las edades, por todos los siglos, lo cual no fue traspasado a ningún hombre después de los apóstoles, sino que esa autoridad fue traspasada a la Biblia, que es donde están las palabras que ellos escribieron junto con otros en el Antiguo Testamento, que hoy día es la autoridad de nuestra iglesia. Por lo tanto, cuando murió el último apóstol, sacaba la inspiración bíblica del Nuevo Testamento, razón por la cual todo lo que uno puede escuchar, sin importar de dónde venga, debe ser sujeto a la autoridad máxima para nosotros, que es y siempre será la palabra de Dios.
Y de hecho el mismo apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 23, nos dirá que es esta palabra la que tiene poder para hacerte nacer de nuevo, para despertarte a las verdades de Dios y para motivarte a vivir una vida diferente mientras esperas la segunda venida de Cristo, que sabemos que es pronto y que no se tarda, pese a que ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús vino a este mundo. Entonces conocimos un poco al autor, conocimos la autoridad con la cual fue escrita esta carta, probablemente desde Roma, debido a que el mismo apóstol Pedro hace alusión a Babilonia, que era todo lo que encarnaba los imperios contrarios a Dios en el Antiguo Testamento y que lo analoga con o hace entender que está hablando de Roma al mencionar Babilonia. Y ya profundizamos de esto en el estudio bíblico, así que quiero animarlos a que obviamente en un sermón uno no alcanza a cubrir mucho, si no podría estar 3 horas aquí hablando y ustedes saben que podría, pero no es lo más pedagógico creo, pero les quiero animar a que se sumen a los estudios bíblicos, que son los días jueves, donde antes del sermón profundizamos en estos textos y podemos responder mucho más preguntas, así que todos los jueves nos juntamos en el estudio bíblico donde en el grupo en casa, donde estudiamos el pasaje que se va a predicar y oramos los unos por los otros. Así que ya conocimos al autor, conocimos su autoridad, hablemos un poco de la audiencia, que es lo que nos presenta en estos primeros versículos. Y esta audiencia, vamos a hablar no solo de aquellos que fueron los primeros que recibieron esta carta, sino que también a nosotros que somos quienes heredamos esta carta. Fíjense lo que dice la continuación del versículo 1, la parte B, que dice: a los elegidos extranjeros dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La Biblia de las Américas dice a los expatriados de la dispersión. Entonces Pedro le está escribiendo primero a una iglesia dispersa en lo que hoy sería la Turquía moderna, cerca de Éfeso, que es donde se encontraban estas ciudades que ya nos mencionó. Es decir, le escribe a una iglesia multiregional, multilenguaje, multicultural, pero probablemente sin tanta influencia greco-romana, a una iglesia esparcida. Y de alguna manera hoy día, al estar cada uno de nosotros en nuestras casas, somos como esta iglesia dispersa, quizás ya no por el imperio romano, no por la persecución, pero en este caso por una pandemia. Le escribe a una audiencia probablemente sufriente, que padecía persecuciones personales y esporádicas, aislamiento social, castigo injusto de parte de los soldados romanos, etc. Y esto porque el cambio moral de los futuros cristianos era impopular y contracultural, lo cual también pasa en este tiempo. En ese tiempo chocaba cómo los cristianos se comportaban de manera contracultural e impopular muchas veces, y creo que hoy día pasa exactamente lo mismo. Además, la devoción a Jesús debía superar cualquier otra devoción, lo que ya genera conflicto en un imperio que generaba devoción o exigía devoción al César. Y hoy día también vemos muchas personas que exigen devoción por sobre la devoción que tendríamos que tener a Jesús, y eso ya es contracultural. Y eso puede generar conflictos en nuestras relaciones. Incluso los cristianos de ese tiempo se excluían radicalmente de las actividades paganas para no deshonrar a Dios, ni ser de tropiezo para los más nuevos y débiles en la fe, lo que generaba un distanciamiento social. No sé si les suena parecido a algo de lo que estamos viviendo hoy día, lo cual creo que hace relevante las palabras de Pedro para cada uno de nosotros. Por otra parte, las doctrinas de las escrituras son contraculturales, por lo que lo natural para el hombre después de Génesis 3 muchas veces va en contra de lo que Dios desea. Lo natural en nosotros es la rebelión, es la desobediencia, es ir en contra de lo que Dios estableció. Y lo más cercano a esa audiencia original quizás sería un cristiano en un país musulmán con movimientos extremistas. Pero aún así hoy día de alguna manera nos sentimos identificados al estar separados, distanciados socialmente y siendo perseguidos por esta pandemia que nos obliga a estar en nuestros hogares sin poder reunirnos.
Ahora, si se fijan, aquellos que están dispersos en Asia Menor, que es lo que dice Pedro, los describe con la palabra expatriados o extranjeros. Y en otras partes de la carta los llama peregrinos, ya que es un llamado a vivir vidas diferentes en este mundo. Pero no los llama así solo porque están en diversas ciudades que probablemente no eran las suyas, sino más bien porque quiere explicarles que su verdadera patria no es terrenal, sino celestial. Pedro les está diciendo tanto a ellos como a nosotros que esta no es nuestra casa. No hemos llegado a nuestro hogar aún. Y por eso el resto de la carta nos dirá cómo deben vivir los cristianos mientras aún no están en su verdadero hogar, que es el cielo. Ahora, el problema del cristianismo actual es que nuestra sociedad es que desea vivir en este mundo como si ya estuviera en su hogar en el cielo. Nuestro entorno, las comodidades que teníamos, el acceso a las cosas materiales de forma rápida y económica muchas veces, el futuro al que podemos acceder por la educación, los sueños que nos imponen la publicidad, los nuevos juguetes tecnológicos y las diversas y diferentes tentaciones que nos hacen sentir cómodos, como si ya estuviéramos en nuestro hogar definitivo. Y por eso nos esforzamos tanto en hacer esta vida lo mejor posible, con todo lo que es temporal y todo lo que es pasajero. Pero al hacer eso nos olvidamos que estamos solo de pasada y que nuestro verdadero hogar está en el cielo, lo cual se ha hecho aún más evidente en medio de la pandemia que estamos viviendo, donde hemos ido perdiendo mucho de lo que nos hacía sentir cómodos en este mundo. Por eso Pedro nos va a desafiar en nuestra forma de pensar y en nuestro estilo de vida, mostrándonos que este no es nuestro hogar o patria, sino que nuestra patria es celestial y nuestro verdadero hogar está en el cielo. Pedro quiere que veamos estos días como un poco de tiempo antes de la llegada de la gloria de Jesús y de la llegada de Jesús a una gloria eterna, para vivir una herencia que es imposible destruir, ensuciar o perder. Pedro quiere que cambiemos la forma en que vivimos hoy y la forma en la que pensamos en el futuro, asumiendo que somos extranjeros y peregrinos porque no estamos en nuestro lugar final todavía. Por lo que no es malo sentir cierta incomodidad en este mundo, especialmente pensando que esta pandemia tiene para largo. Porque llegará el momento en que nos encontraremos cara a cara, no solo nuestros hermanos de la congregación, no solo como familia de la fe, sino que llegará el momento en que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde ahí sí estaremos totalmente cómodos y tranquilos, lo cual solo en parte experimentamos hoy día en la comunidad de la fe y en nuestra relación con Jesús. Lo que me lleva al último punto hoy día, el propósito. Fíjense en el versículo 2 del primer capítulo, donde veremos el gran regalo de Dios, su maravillosa gracia, la tremenda obra del Dios Trino hacia nosotros, donde el apóstol Pedro, tomándose de esa misma gracia, define en un solo versículo quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Fíjense en el versículo 2 del primer capítulo. Dice, a los elegidos nos había dicho, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Es decir, estos versículos nos están diciendo que Dios Padre, antes de que el mundo existiera, en base a su inmensa sabiduría y autoridad, decidió, antes de que nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa, elegirnos para ser parte de su pueblo, de su familia, de su reino. Ya que parte de nuestra identidad en Cristo es que somos elegidos, somos predestinados, somos salvos, somos redimidos y rescatados por gracia mediante
la fe. Y esta palabra elegidos tiene una tremenda connotación, ya que en el Antiguo Testamento había solo un pueblo que era elegido por Dios dentro de todos los pueblos de la tierra, que era el pueblo de Israel, los judíos. Pero ahora Pedro, generosamente y inspirado por el Espíritu Santo, usa ese mismo nombre ya no solo para los judíos o israelitas, sino que probablemente a los no judíos, que es la audiencia gentil a la cual está apuntando en esta carta, aquellos que no son judíos dispersos y lejos de su patria, haciéndonos parte, a todos nosotros de este tremendo privilegio de ser llamados por la gracia, elegidos por Dios en Cristo. Por lo tanto, fíjense lo potente que es esto, porque si tú tienes una baja estima, déjame decirte que aunque sientas que no eres especial para nadie más, Dios te eligió antes de la fundación del mundo, por lo que puedes estar seguro que al menos para Él eres especial. Ahora, si tu problema es el opuesto y tienes un concepto más alto de ti mismo, déjame decirte que esa elección fue antes de que pudieras hacer cualquier cosa, por lo que no hay ningún mérito en ti, ya que aunque tu respuesta de fe al llamado de Dios fue por gracia y en su poder y no por tus méritos, el cual es el mayor regalo que puedes haber recibido sin merecerlo y lo que realmente vale la pena conservar, es lo que realmente deberíamos valorar en este tiempo. Y según el versículo 2, fue posible solo por el poder del Espíritu Santo, quien te santificó o apartó con el propósito de obedecer a Cristo y ser limpiado, redimido y salvado por su muerte en la cruz. Por lo tanto, eso es lo que quiere el apóstol Pedro cuando dice que hemos sido elegidos mediante esta obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Entonces, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos salvó para que viviéramos vidas para Él como su pueblo. Pero más específicamente, el Espíritu Santo nos apartó previa elección del Padre para que vivamos vidas en obediencia a Jesús. Fíjate cómo el apóstol Pedro responde de manera tan simple y enfática a la pregunta que quizás todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida y que hemos recibido preguntas quizás muy complejas y sofisticadas: ¿a qué es lo que espera Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de mi nueva identidad en Cristo? Pero Pedro dice de manera muy simple que lo que Dios espera de ti es obediencia en respuesta a su gracia. Él no quiere que tú lo obedezcas para ganar su gracia, que sería lo contrario. Tu obediencia no es para que te ganes el favor de Dios. Tu obediencia es una respuesta al favor inmerecido que Dios ya te ha dado. Es eso lo que Dios espera de mí, es eso lo que Dios espera de ti. Y es eso lo que Él nos prometió que está haciendo, ya que es Dios quien me elige, es el Espíritu quien me aparta y quien me transforma por su palabra, para que mediante la muerte y resurrección de Cristo, su evangelio, yo pueda obedecerle. Entonces, ¿cuál es el objetivo como cristiano? La obediencia. Y una obediencia en agradecimiento a Dios y no para buscar su favor. Entonces tu vida debe reflejar que has sido elegido por Dios, que has sido apartado por el Espíritu Santo para vivir como extranjero en este mundo en obediencia a Jesús, pese a los sufrimientos que este mundo sabemos que trae, mientras vamos camino en este peregrinar a nuestro nuevo hogar en el cielo. Y lo más impresionante es que todo lo que dice el apóstol Pedro, pese a haber negado 3 veces a Jesús y de haber pecado durante su vida en todo lo que hemos ya mencionado, vemos que él experimentó esta gracia y esta transformación en su corazón, de tal manera que él llegó a decir en 1 de Pedro 2:9 que él estaba dispuesto a anunciar las virtudes de aquel
que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable, obra que Dios prometió que lograría en nosotros en este caminar cristiano en base a la verdadera gracia de Dios, que es el mayor regalo que podemos recibir y que es lo que debería tener mayor valor para nosotros. Es decir, que Dios Padre nos haya elegido antes de la creación, que el Espíritu nos haya apartado y nos siga transformando para que mediante el Evangelio de Cristo podamos vivir vidas en obediencia a Él, llenos de gracia y paz, lo cual es transmitido en la palabra de Dios. Ahora sabemos que hay muchas iglesias que están enfatizando una falsa gracia y que quieren que tú experimentes todo lo que Dios te prometió en el cielo aquí. Pero sabemos que Dios nos dijo que es imposible experimentar todo lo que está prometido en un lugar que será perfecto, en un lugar imperfecto. Pero hay otras iglesias que también te están exigiendo una obediencia a cosas que Dios no dijo que teníamos que hacer. Y te están exigiendo cosas que ni Dios mismo le exige a sus discípulos. Y que probablemente aquellos que lo promueven ni siquiera son capaces de cumplir ellos mismos. Por lo tanto, debemos conocer la verdadera gracia, que no es ni legalista, es decir, pidiéndote cosas que Dios ni siquiera ha dicho que hagas, que cumplas, pero tampoco es antinomianista, es decir, que no hay ley y por lo tanto puedes hacer todo lo que tú quieras, abusando de esta gracia. Debemos entender esta verdadera gracia tal y cual como la Biblia lo enseña. Ahora puede que te preguntes, ¿cómo puedes buscar vivir en obediencia a Jesús si no lo conozco ni estoy aprendiendo de Él en su palabra? Y si esa es la pregunta que tú te estás haciendo, déjame animarte a que puedas buscar tener una profunda intimidad con Dios en oración, que puedas abrir tu corazón sin ninguna traba, sin ningún prejuicio, siendo totalmente honesta delante de Él, y que puedas buscar instancias en las cuales puedas escuchar su voz, es decir, escuchar su palabra, para poder entender cuál es su voluntad y encontrar una comunidad, aunque sea online en este tiempo, para poder crecer y madurar en esta gracia y entender qué es esta verdadera gracia, sin que te obliguen a hacer cosas que Dios no ha dicho que tienes que hacer, pero sin abusar de esta gracia, creyendo que puedes hacer todo lo que quieres sin cumplir la voluntad de Dios. Como iglesia queremos generar instancias y estamos generando instancias para que muchos puedan conocer a Jesús. Y una vez que lo conozcan puedan atesorar realmente a Jesús para comenzar a servir a Jesús como su único tesoro. Y así poder reflejar esta gracia de Dios, que es lo más valioso para ti, y que estés dispuesto a mantenerte firme en ella, que es algo que Dios nos prometió poder cumplir en el poder del Espíritu Santo. En conclusión, el apóstol Pedro comienza esta carta recordándonos quiénes somos en Cristo, que hemos sido elegidos, apartados y que somos extranjeros en este mundo. Y a qué hemos sido llamados, que lo puso en una palabra, obedecer a Jesús, lo cual es la base de la verdadera gracia de Dios con la cual somos perdonados y salvados. Gracias a que Cristo pagó el precio por nuestro rescate, dando su vida desinteresadamente por nosotros. Todo lo cual debería generar en nosotros una profunda gratitud que nos lleve a adorarlo y a alabarlo con todo nuestro ser, pese a las dificultades que podamos estar viviendo en la actualidad, ya que lo más valioso que Dios nos ha dado es su gracia, que jamás será arrebatada de nosotros por gracia, por causa de la fidelidad de Cristo y su perfecta obra que será completa cuando lleguemos a nuestro verdadero hogar en el cielo. Por eso vemos que en el capítulo 5, versículo 12, Pedro hace explícito cuál es el propósito por lo cual le escribe a esta iglesia que ha sido elegida, pero que está dispersa. Versículo 12 dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, 12 del capítulo 5. Les he escrito brevemente, 5 capítulos llenos de una profundidad inmensa, pero Pedro lo entiende que es brevemente, para animarlos y confirmarles
de esta que es la verdadera gracia de Dios, manténgase firmes en ella. Entonces Pedro escribe esta breve carta para animarnos a conocer la verdadera gracia de Dios y para mantenernos firmes en ella con su poder, para no ser desviados, movidos o botados por todas las tendencias atractivas de este mundo que nos ofrecen mucho, pero que no cumplen lo que solo Dios en su gracia puede cumplir. Y que nos aseguren su poder, que lo que Él nos ha dado, nadie lo va a poder arrebatar. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿He realmente experimentado la gracia de Dios y estoy seguro de que estoy firme en esta? ¿He realmente experimentado la gracia de Dios y estoy seguro de que estoy firme en esta? Vamos a orar ahora al Señor. Padre amado, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces lo que estamos viviendo y sintiendo hoy día. Padre amado, muchas veces no hemos estado dispuestos a aceptar tu gracia y tu regalo, porque creemos que tenemos que merecerlo, o porque creemos que no lo merecemos y no estamos dispuestos a aceptarlo. Padre amado, te quiero pedir que el día de hoy podamos entender y comenzar a entender lo que es verdaderamente tu gracia perfecta, que fue evidentemente entregada a nosotros por tu evangelio por medio de lo que Cristo hizo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en tu gracia, no en nuestras fuerzas, no en nuestro moralismo, no en nuestra religiosidad, sino que en tu gracia. Te damos gracias de que tu gracia es abundante y alcanza para todos aquellos que estén dispuestos a someterse a ella. Te damos gracias, Señor, de que tú no solo nos dices lo que tenemos que hacer, sino que nos das el poder para hacerlo y nos rescatas previamente para que tengamos las condiciones para poder cumplir lo que nos pides. Padre amado, qué maravilloso es saber de que tu gracia nos ha alcanzado. Y te pido que si hay alguno que esté conectado hoy día, que no tiene seguridad de que ha alcanzado tu gracia, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas revelarte a su vida, y que puedas, Señor, mostrarles que realmente no hay ningún otro ofrecimiento en este mundo que pueda entregar todo sin esperar nada a cambio previamente. Esa es tu gracia, esa es la fe que tú pones en nuestros corazones. Y te pido que, entendiendo ahora la gracia, estemos dispuestos a darlo todo por ti, en obediencia a tu voluntad. Padre amado, te pido que abra los corazones de aquellos que hoy día estén escuchando y que quizás no tengan esa seguridad de que tu gracia los ha alcanzado. Pero te quiero pedir también por todos aquellos que quizás tienen la duda de que en algún minuto han caído de la gracia. Te quiero pedir hoy día que les permitas recordar de que la firmeza en la gracia es algo que tú prometiste que lograrías en cada uno de nosotros y que es imposible caer de tu gracia. Quizás hay personas que hemos conocido que han aparentado ser cristianos, que han aparentado ser parte de la iglesia y que después se han alejado. No sabemos si ellos son hijos pródigos que van a volver o gente que nunca fue parte y que no está dispuesta a volver. Pero sí, danos la seguridad hoy día que podemos estar firmes en tu gracia por gracia. Y que esa es una labor que tú lograrás en nosotros, en un proceso que durará toda nuestra vida. Y por eso Pedro nos va a mostrar este caminar como peregrino, como extranjero, como alien, si quieren decirlo de alguna manera, alienígenas en este mundo que muchas veces va en contra y opuesto a todo lo que Dios promueve, pero que nos va llevando en un camino que va hacia la vida eterna, en un lugar en el cual no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más pecado, no habrá más muerte. Padre amado, gracias por tu gracia inmerecida, que no solo la vemos una vez en nuestra vida cuando hemos entregado y puesto nuestra confianza en ti, sino que tu gracia la podemos ver en cada circunstancia de nuestra vida. Incluso en medio de la pandemia podemos ver cómo tu gracia nos ha permitido estar mucho más tiempo en familia, poder ver las cosas que quizás antes no veíamos,
poder resolver los temas que antes no teníamos tiempo para resolver, poder demostrar el amor de maneras que quizás antes no podíamos, Señor, poder ser solidarios y generosos como quizás antes no estábamos dispuestos, a en medio de la incomodidad recordar de que este no es nuestro hogar, que estamos solo de paso. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia inmerecida, que como nos dice el apóstol Pedro en los primeros versículos, nos lleva a alabanza y adoración como nunca. Bien,